Audiolibros Yourbook presenta El fin del mundo y los misterios de la vida futura. Un libro de Charles Armenjon. Narración a cargo de Sofía. Segunda conferencia. La persecución del anticristo y la conversión de los judíos. 2. Las Sagradas Escrituras nos indican tres rasgos principales que marcarán la dominación del anticristo. En primer lugar, será emperador y señor absoluto del universo. En segundo lugar, tendrá por capital a Jerusalén. En tercer lugar, será no menos hábil que violento. Y la guerra que librará contra los santos se llevará a cabo sobre todo mediante la astucia y la seducción. Primero, el anticristo será el señor del mundo. Es patente que en el momento presente todos los acontecimientos que se desatan tienen por efecto la preparación del medio social donde ejercerá su dominio el hombre de pecado. Por una parte, las vías férreas han reducido las barreras y acortado todas las distancias. El telégrafo le permite a un déspota transmitir sus órdenes de un extremo al otro del universo con la rapidez del pensamiento. Por la otra parte, los pueblos de las diversas razas se fusionan. El ruso y el americano, el japonés y el chino se juntan en los mismos navíos, se codean y se cruzan en las grandes ciudades, en los mercados públicos de Europa, California, África ecuatorial. Los pueblos retrasados de la India adoptan nuestros inventos, funden cañones rayados y se ponen a construir navíos blindados y arsenales. China, ese vasto imperio donde la población pulula, donde los mares y los ríos engullen a diario un excedente humano enorme y que ese sol tan rico y fecundo no logra alimentar. China tiene sus mecánicos, sus ingenieros. Se ha iniciado en nuestra estrategia y en nuestros progresos industriales. Nuestras últimas guerras han demostrado que en el momento actual el éxito de las batallas no reside principalmente en las masas, sino en los ejércitos, como es que en las arenas políticas, es la mayoría, ley mecánica y brutal, la que decide el éxito y consigue la victoria. Se puede presentir la hora, no muy lejana, en la que estos millones de bárbaros que pueblan el oriente y el norte de Asia se proveerán de más soldados, de más municiones, de más armas de guerra que todos los otros pueblos. Se puede prever que un día cuando hayan adquirido plena conciencia de su número y de sus fuerzas, se precipitarán en hordas innumerables sobre nuestra Europa, afeminada y abandonada por Dios. Serán invasiones todavía más terribles que las de los vándalos y los hunos. Las provincias serán saqueadas, los derechos violados, las naciones pequeñas destruidas y trituradas como la ceniza. Después, se producirá una gran aglomeración de todos los habitantes de la tierra, bajo el cetro de un jefe único, que será o el anticristo o uno de sus inmediatos predecesores. Aquel día se hará el duelo de la libertad humana. La unidad de todos los pueblos quedará finalmente constituida sobre los despojos de las naciones abolidas. Y entonces se fundará el imperio del mal. La providencia divina flagelará al mundo sometiéndolo en cuerpo y alma a un señor, corifeo supremo de las logias masónicas, que no tendrá en el corazón más que odio a los hombres y desprecio a Dios. Así, cualquier observador, atento al curso de los acontecimientos actuales, no puede impedir llegar a la convicción de que todo se está preparando para alumbrar un estado social donde el hombre de pecado, que condensa en su persona todas las depravaciones y las falsas doctrinas de su época, surge espontáneamente y sin ningún esfuerzo, como la tenía o el parásito son engendrados naturalmente por la carne o los órganos gangrenados. Pero lo que parece incomprensible y que, a primera vista, no parece haber signo alguno que lo presagie, es que la capital de su imperio vaya a ser Jerusalén. Pues bien, es fácil comprender que si alguna vez se inaugura en el mundo la civilización materialista y atea, cuya próxima llegada no cesan de predecirnos el libre pensamiento y la prensa antirreligiosa, su centro de acción y el foco de su poder público será Jerusalén. En efecto, cuando la fe cristiana haya acabado de extinguirse en los corazones, cuando el placer y el bienestar se hayan convertido en los dioses del momento y en la preocupación exclusiva de las almas, entonces la humanidad no tendrá más que un solo objetivo, el poder del Estado, un solo resorte y un único estímulo, la opinión pública, un hálito y un motor, y este estímulo, este nervio, este motor será el oro. El oro primará sobre la religión y la moral, se convertirá en el fundamento de la política y la piedra angular de todas las instituciones. Los financieros serán los pontífices y los reyes. Y la gente que tenga más oro será la que más nos va a dominar próximamente. Pues, he aquí que, después de 50 siglos de existencia y 19 de desgracias, un pueblo se encuentra por todas partes, está esparcido bajo todos los cielos, se halla en los parajes más lejanos. Está mezclado con toda la familia humana, siempre en pie, siempre a la espera de su Mesías, sonando en la reconstrucción de su templo y a pesar de todos los cambios y de todas las sacudidas, inquebrantable en su homogeneidad y en la persecución de su objetivo. Este pueblo, en honor a la justicia, es activo, sobrio, laborioso. Si nosotros hablamos de él es de una forma abstracta, exclusivamente desde el punto de vista de su destino y de su papel histórico y providencial. Sentiría que mis palabras pudieran parecer un ultraje contra este pueblo de gloriosos antepasados, que dio al mundo a Cristo, a los apóstoles, a la Virgen Inmaculada. Los cristianos y los hijos de Israel estamos más cercanos los unos de los otros que lo que nosotros pensamos. Como dijo un célebre orador, el cristianismo es un judaísmo coronado. El judaísmo es un cristianismo al que le falta la corona. Sin embargo, los hechos están ahí y al filósofo cristiano le es imposible silenciarlos o disimularlos. No hacía todavía un siglo de la emancipación de este pueblo y, como un torrente que ha roto todos los diques, estaba ya a la cabeza de todos los sucesos humanos. Nacido ayer a la vida civil y política, domina por todas las partes y sin él nada se puede hacer en el mundo. Él paga y tiene a su servicio todas las agencias de publicidad y los principales periódicos. Es el acreedor de los grandes estados de Europa. Le pertenecen los ferrocarriles, los grandes inventos, los bancos, los teatros,
Está a la cabeza del gran movimiento socialista que conmueve a Rusia, Alemania, Francia, reina sobre los principados danubianos. Lleva la voz cantante en los altos consejos de la francmasonería y dirige su desarrollo y sus proyectos. En el momento en el que escribo estas líneas, lo que se llama la cuestión antisemita se ha convertido en un temible problema y agita profundamente a Alemania y al centro de Europa. Se trata del progreso y la influencia siempre crecientes del judaísmo, que constituye, en el momento actual, una amenaza para la civilización, para la seguridad y para la existencia de los pueblos cristianos. Esta cuestión preocupa gravemente a políticos y a hombres de Estado, pero, como se empecinan en no dejarse ilustrar por la luz del catolicismo, de la religión revelada, se encuentran impotentes para encontrar la verdadera solución. Por no hablar más que de Prusia. Una estadística reciente indica que los centros de segunda enseñanza y las escuelas superiores de este imperio cuentan con 87.949 alumnos protestantes, 20.147 alumnos católicos, 12.371 israelitas. Teniendo en cuenta la cifra proporcional a la población, los alumnos protestantes deberían ser 79.000, los católicos 40.000 y los israelitas 1.800. Esta desproporción ofrece materia para ciertas reflexiones. Sobre 1.200 estudiantes de derecho que tiene la Universidad de Berlín, 600 son israelitas. Y solamente hace 6 años que se abrieron para los judíos las puertas de la magistratura y de las carreras administrativas. Si continúa esta progresión, es seguro que en un espacio de tiempo de 25 años, las 3/4 partes de los empleos públicos serán ocupadas en Alemania por los judíos. Es un hecho que actualmente ya dominan las finanzas y la prensa y que se comportan como si formaran un Estado dentro del Estado. En realidad el judaísmo es una doctrina y una fe confesional injertadas en una nacionalidad y una raza. Todos los otros pueblos, franceses, italianos, alemanes, españoles, si viven durante un cierto tiempo sometidos a un gobierno, bajo un mismo régimen, regidos por las mismas leyes y las mismas instituciones, no tardan en fusionarse, en unir sus intereses, en mezclar sus sangres, y en tener las mismas aspiraciones y el mismo espíritu patriótico. Pero el judío no es integrable. Está acampado en medio de los otros pueblos en situación de alquiler, como ha dicho un escritor célebre, o mejor, se considera, en medio de las otras naciones, como un exiliado, como un cautivo. En lugar de una patria real, no tiene más que una patria ideal, Palestina. Jerusalén es la única ciudad estable por la que él suspira. En sus discursos, en sus escritos, en cada página de sus diarios y de sus revistas, deja que se manifieste la esperanza de la que no cesa de alimentarse, la de reconstruir un nuevo reino judío bien en Jerusalén, bien en los alrededores. No son pues la nacionalidad ni la sangre las que impiden que el judío se fusione ni las que lo ponen en hostilidad abierta contra los otros pueblos, sino la religión. No la religión mosaica que abandonó y no conoce más que de nombre, sino su religión talmúdica y rabínica, mezcla de absurdos y de fábulas incoherentes, que no descansan sobre la base evangélica del amor al prójimo, sino sobre la obligación de dedicar un odio profundo a todo lo que no ha nacido de su sangre. Así, una máxima admitida y elevada por Israel a la categoría de doctrina y de símbolo revelado es que cuando a un judío le resulte de interés tiene la obligación de fingir una conversión y de tomar parte exterior en los actos y las prácticas de una religión distinta de la suya. Así, está constatado que en el momento actual hay en Alemania judíos que se hacen bautizar y abrazan el cristianismo para adquirir tierras, para conseguir títulos de nobleza, para llegar más cómodamente a los empleos públicos y que emplean útilmente sus ventajas para enriquecer a las sinagogas y empobrecer a las gentes en medio de las que viven. El liberalismo moderno, con su vano sentimentalismo y sus falsos principios igualitarios, ha contribuido más que todos los demás errores a impulsar esta preponderancia y este desbordamiento de la influencia judaica, de la que los pueblos europeos se espantaban con tan justas razones 4-5. En la Edad Media, las naciones y los príncipes cristianos iluminados por la Iglesia tenían previsto este gran peligro social. Por una parte comprendían que tenían el deber de soportar a los judíos y que les era imposible hacerlos desaparecer, ya que las profecías anuncian que subsistirán hasta el fin de los tiempos y solo entonces volverán a la verdadera fe. Pero por otra parte, comprendían que no podían vivir con tranquilidad y seguridad si concedían una libertad sin trabas a una raza tan áspera y tan invasora. En efecto, es un hecho de experiencia que en todo lugar donde se establece el judío y predomina se convierte en un déspota, en un tirano devastador. Por ello, negándole los derechos políticos y civiles, de los que hubiera abusado y de los que abusaba en todos los lugares donde la riqueza le había convertido en señor, la ley canónica acordaba para él la tolerancia. Velaba sobre él para que viviera tranquilo y se dedicara apaciblemente a sus negocios y a sus asuntos comerciales, sin perjudicar a los cristianos con los que vivía mezclado y por estas sabias medidas, igualmente provechosas para sus intereses y sus personas, los judíos se encontraron durante siglos, no solo protegidos, sino defendidos contra el odio universal, la efervescencia y la exasperación de las poblaciones obcecadas. Esta es la cuestión judía, que en este momento conmueve profundamente la opinión en Prusia, en Austria, en Polonia, y cuya solución aparece cargada de los pronósticos más sombríos. Ahora bien, si tomamos Israel en su universalidad, sin tener en cuenta a los hombres de esta nación caídos en el racionalismo y la incredulidad, el núcleo de la raza judaica no ha cesado de soñar con las mismas ilusiones que acabamos de señalar. En el Mesías que siempre espera continua viendo un poderoso conquistador que someterá a la tierra. Nagere, uno de los intérpretes más autorizados del Talmud, no temió decir: debe manifestarse un mesianismo de los nuevos días, una Jerusalén de un nuevo orden, santamente asentada entre el oriente y el occidente. Debe sustituir a la doble ciudad de los
césares y de los papas. Por lo demás, la mayoría de los ortodoxos y de los creyentes ha conservado constantemente, como fórmula y consigna, la palabra que pronunció antiguamente un rabino ilustre. Jerusalén es siempre el eje de nuestras esperanzas y de nuestra fe, es pues inverosímil que, en condiciones sociales como las nuestras, donde los sucesos más terribles y más imprevistos surgen en un abrir y cerrar de ojos con la rapidez del gas y del rayo, se pueda encontrar un hombre que, empleando hábilmente el caos en que nos habrán sumido nuestras revoluciones, llegue a fascinar a las multitudes, a convertirse en señor de los espíritus y de los corazones y que, enarbolando el estandarte de la regeneración mundial, lance un grito de unificación del que se harán eco todos sus correligionarios y llegue así a la conquista de un poder universal, a un prodigioso dominio de las almas y de los cuerpos. Dominio que será aceptado con entusiasmo por todos los pueblos extraviados y seducidos. En fin, no se puede creer que este hombre poderoso y perverso, que apaciguará el mundo con las garras de un despotismo sin nombre y sin medida y que unificará al género humano mediante la servidumbre de las conciencias y la humillación de los ánimos, será el personaje descrito y predicho por San Juan como el anticristo y del que la divina providencia habrá querido servirse para desengañar a Israel, que al instante lo habrá saludado como su Mesías y su Rey. Finalmente, ¿cuáles serán las características de la persecución del anticristo? Cornelio Alapide Suárez, además de las escrituras y los padres, señalan sus principales rasgos. Ante todo, lo que es cierto y casi de fe es que de todas las persecuciones que la Iglesia ha tenido que sufrir, la del anticristo será la más terrible y la más violenta. En primer lugar, porque esta persecución será general y se extenderá a toda la tierra. Está escrito: se difundirán sobre la faz de la tierra y cercarán el campamento de los santos y la ciudad amada. San Agustín, en libro 20 de la Ciudad de Dios, explica el texto de San Juan, diciendo que todos los infieles, los herejes, los cismáticos y los hombres depravados que están esparcidos sobre toda la superficie del globo, se aliarán con el anticristo para hacer la guerra a los santos y perseguir a los hombres fieles a Dios. En segundo lugar, esta persecución será la más dura y la más violenta, porque no estará inspirada por la superstición y el fanatismo, ni por un afecto ciego al culto de los ídolos, como lo fueron las persecuciones desencadenadas por los emperadores paganos. No se propondrá ni saciar el orgullo, ni satisfacer una sed desenfrenada de dominio, como la persecución de Mahoma. No será encendida por los deseos desenfrenados de la carne y por el incentivo del pillaje, como la que los príncipes alemanes infligieron a la Iglesia bajo el protestantismo en tiempos de Lutero, sino que será una persecución exclusivamente impulsada por el odio a Dios, donde Dios y su ungido serán tomados como objetivo directo, cuyo único fin será el exterminio del reino de Dios, la aniquilación total del cristianismo y de toda religión positiva. Los Tiberios, los Nerones, los tiranos más horrorosos del paganismo reconocían, al menos en los ídolos cuya adoración querían imponer a los cristianos, una idea y un reflejo lejano de la divinidad. Pero en el tiempo del que estamos hablando no se permitirá rendir culto a ninguna divinidad, ni siquiera un culto adulterado y corrompido. Todos los hombres, sin excepción, serán obligados a rendir un culto de latría a Satanás personificado en el anticristo, es decir, en el hombre más impío, el más abominable que jamás ha producido la humanidad. En tercer lugar, esta persecución, que señalará los últimos tiempos, se ejercerá con una seducción en cierto modo irresistible, ut in errorem inducantur, si fieri pates, etiam electi, para inducir al error hasta a los elegidos, si esto fuera posible. Cornelio Alapide dice: omnes politicorum artes, dolose praxes callevit, será un experto en todas las artes, engaños y mañas de los políticos. Desde el principio, el anticristo persuadirá a los judíos de que él es el Mesías. Para engañarlos más eficazmente, se pondrá una máscara de moderación y de santidad hipócritas. San Pablo, al decirnos que se hará adorar en el templo de Dios, parece indicarnos que reconstruirá el templo de Jerusalén destruido por Tito, de arriba a abajo. En consecuencia, volverá a ordenar la circuncisión y restablecerá durante un tiempo los sacrificios sangrientos y los otros ritos de la religión judaica. Respecto a los extraños a la religión judía, los atraerá hacia él sobre todo con la persuasión y la elocuencia. Estará versado en todos los artificios y será instruido por el mismo demonio en todos los conocimientos útiles para los fines a los que el espíritu del mal lo destina. San Anselmo nos dice que conocerá todas las ciencias naturales y sabrá de memoria todos los textos de la Escritura. Además, se ganará a los hombres sembrando en abundancia oro y riquezas. Él será el sujeto más rico de la tierra. Satán le entregará todos los tesoros ocultos en las entrañas de los mares y en las profundidades secretas de la tierra. En cuarto lugar, llenará de admiración a todos los hombres, por su ingenio y por la rapidez prodigiosa con la que será elevado a la cima de la fortuna y de la omnipotencia. A los ignorantes y a la muchedumbre los fascinará mediante prodigios, cuius est adventus secundum operationem Satanae, in omni virtute et prodigiis mendacibus. Su venida es fruto de una obra de Satanás, con toda clase de milagros y prodigios falsos. Santo Tomás dice que al igual que Cristo obraba milagros para confirmar su doctrina, así el hombre de pecado obrará falsos milagros para confirmar sus errores. Pero también al igual que el Cristo verdadero obraba los prodigios por la virtud de Dios, autor de toda verdad, así su adversario, como acabamos de indicar más arriba, los obrará por la virtud de Satán, el padre de la impostura y de la mentira. El hombre de pecado no hará, pues, milagros verdaderos como Jesucristo, sino que los hará falsos y aparentes. Todas sus obras maravillosas no serán en realidad más que ilusiones y fantasías. De tal suerte, dice San Atanasio, que cuando parezca que resucita a un muerto, o bien el hombre que resucite no estará verdaderamente muerto, o bien si está muerto no lo resucitará realmente. En fin, el mismo Santo
añade, las obras realizadas por el anticristo y que parezcan sobrepasar las fuerzas de la naturaleza no serán milagros propiamente dichos, sino efectos y fenómenos de orden psíquico obrados con ayuda de ciertas causas naturales secretas y ocultas. Para embaucar mejor a los hombres, el anticristo autorizará la lujuria y las licencias de la carne, ofrecerá las voluptuosidades más embriagadoras, totus erit in libidinibus et concupiscentis feminarum. Todo se convertirá en placeres de la carne y deseo ardiente de las mujeres. En quinto lugar, la persecución del anticristo será la más inhumana y la más sangrienta de todas las que jamás ha sufrido el cristianismo. Jesucristo nos lo asegura cuando dice, habrá una tribulación tan grande como no la ha habido desde el comienzo del mundo hasta el presente y no la habrá jamás. Se puede conjeturar que estará relacionada con dos causas. La primera es el colosal poder y los medios prodigiosos de fuerza y de destrucción que el anticristo poseerá, junto con la impiedad y el furor de los hombres encargados de la ejecución de sus órdenes. La segunda será la espantosa malicia del demonio, pues dice San Juan que en aquellos días Dios le dejará salir de la prisión de llamas donde está encadenado y le dará una licencia absoluta para seducir y saciar su odio contra el género humano. De ahí se deduce, dice San Cirilo, que aún habrá multitud de mártires, más gloriosos y más admirables que los que combatieron antaño contra los leones en los anfiteatros de Roma y de las Galias. Estos no tenían que luchar más que contra simples ministros del demonio, pero los confesores de los últimos tiempos tendrán que luchar contra el que es homicida desde el principio. El enemigo antiguo desplegará para atormentarlos suplicios monstruosos y refinamientos inauditos, sin igual en los siglos pasados, y que el espíritu humano no llegaría jamás a inventar. En fin, el último dardo de la persecución del anticristo será de una violencia tal que llegará a hacer apostatar casi a la totalidad de los cristianos. Le fue concedido el hacer la guerra a los santos y el vencerlos. Y este cuerno que yo vi hizo la guerra a los santos y le fue concedido el prevalecer. San Pablo nos enseña que Jesús no volverá por segunda vez antes de que suceda la gran apostasía. San Agustín, al interpretar estas palabras del apóstol, nos dice que aunque en todos los tiempos se han visto fieles que renunciaban a Jesucristo por efecto de los engaños de los herejes y del miedo a los perseguidores y tiranos, sin embargo, la defección que se producirá bajo el anticristo es llamada la apostasía propiamente dicha. Apostasía, porque por el número y por su universalidad, esta apostasía excederá todo lo que se ha visto en los tiempos anteriores. Sin embargo, no se podría concluir de estos testimonios que no quedarán elegidos sobre la tierra, ni que el Hijo de Dios faltará a la promesa hecha a su iglesia, cuando le dijo, propter electos, dais abreviabuntur. A causa de los elegidos estos días se abreviarán. Además, San Juan añade en el Apocalipsis, la bestia será adorada por todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. San Agustín afirma que en el reino del anticristo habrá multitudes de mártires que brillarán por su constancia heroica. Habrá igualmente un número más o menos parecido de confesores, que se refugiarán en cuevas o en montañas escarpadas o abruptas, y Dios velará para que estos refugios escapen a la vigilancia y a las investigaciones de los perseguidores y no permitirá al demonio que los delate. Daniel nos dice que durante los días en los que se desencadene esta espantosa persecución, la abominación de la desolación estará en el lugar santo dándose la máxima importancia. El rey, dice, hará lo que le agrada, se ensalzará, hablando con orgullo contra Dios, hablará insolentemente contra el Dios de dioses. No tendrá ningún miramiento al Dios de sus padres, no se preocupará de ningún Dios, sea el que sea. En otras palabras, una vez que el hombre de pecado haya hecho flaquear con sus amenazas al género humano y lo haya enredado en la maraña de sus mentiras y de sus astucias, ya no guardará ninguna medida, descubrirá todas sus baterías y procederá a cara descubierta. No aguantará más que se adore o se invoque otro Dios que él mismo, se proclamará el único Señor del cielo y de la tierra. Él no se encontrará personalmente presente en todas las partes, será a su imagen o a su estatua a la que los hombres serán obligados a rendir sus homenajes. Et elevabitur, magnificabitur adversus omnem deum, será elevado, será engrandecido frente a todo Dios. No tolerará ya ni la religión mosaica, ni siquiera la religión natural. Perseguirá con el mismo encarnizamiento a los judíos, a los cismáticos, a los herejes, a los deístas y a todas las sectas que admiten la existencia de un ser supremo y la inmortalidad de la vida futura. Pero Dios, en su sabiduría, sacará bien del mal. Esta horrible tempestad que su justicia permitirá que se desencadene sobre la tierra tendrá como efecto el hacer desaparecer los cultos falsos. Abolirá, junto con el judaísmo, los restos del mahometanismo, las supersticiones y todas las religiones hostiles a la iglesia. Propinará el golpe de gracia a las sectas tenebrosas. La francmasonería, el carbonarismo, el iluminismo y todas las sociedades subversivas desaparecerán en la vorágine de impiedad que será su obra, la que ellas habían preparado durante siglos, pensando que sería su triunfo decisivo y supremo. Sin pensarlo, habrán cooperado a fundar el reino de la unidad anunciado por el profeta. Erit unum mobile et unum pastor, habrá un solo rebaño y un solo pastor. El triunfo del impío será de poca duración, pero los consuelos que vendrán a continuación serán universales, abundantes, proporcionados a la magnitud de las tribulaciones que la Iglesia habrá sufrido. Un hijo de Israel, convertido hace poco, hoy sacerdote y doctor, contemplando con embeleso el gran espectáculo que ofrecerá la Iglesia de Dios en esta época afortunada en la que los judíos y los gentiles, asistiendo al mismo banquete, se habrán convertido en una misma familia bajo el cayado de un mismo pastor, escribe con santo delirio. En la vida de Jesucristo sobre la tierra hay dos grandes días de triunfo en los que fue reconocido como Mesías y como Rey. La fiesta de la Epifanía, que en cierto modo fue la fiesta de la mañana, que le tributaron las naciones
celebraciones que acudieron representadas en las personas de los magos y el Día de los Ramos, que fue la fiesta de la tarde, fiesta tardía que Jerusalén hizo a Jesucristo el Día de Ramos, que fue el día de las aclamaciones de Israel. He aquí que, después de 19 siglos de fidelidad, la gran fiesta de la Epifanía ha sido olvidada por las naciones y sus jefes, que han rechazado a Jesucristo y a su iglesia. Dejadme, pues, saludar, en la tarde de la vida de la iglesia, el gran Día de los Ramos y la explosión inesperada de las aclamaciones de los viejos pueblos de Jacob. Permítime saludar y cantar este día, en el que las puertas de la sinagoga se abrieron con embriaguez para la entrada triunfal del Mesías que habían esperado y desconocido tan largo tiempo. Dejadme cantar el día en el que los restos de Israel extenderán sus vestidos sobre el camino de Cristo y su iglesia y en el que el aire se llenará del olor de los perfumes de la sangre, que esta vez volverá a caer sobre Israel y sobre sus hijos, como una lluvia de amor. Oh Día de los Ramos, surge en la iglesia. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas. Pero esta vez lo habrás querido, oh Jerusalén, y correrás bajo las alas. Hosana y gloria eterna a Jesucristo en lo más alto de los cielos y a la iglesia, donde Israel, tras una larga ausencia, ha reencontrado a su Mesías y su Rey. Y sin embargo, este no será el día de la consumación final, pues está escrito, Apocalipsis, capítulo 11, el séptimo ángel hará sonar en ese momento la trompeta y el cielo resonará con fuertes voces, voces de ángeles, voces de vírgenes, las voces de los confesores y de los santos mártires saludarán a Cristo con sus alabanzas y sus aclamaciones, le darán las gracias por su victoria sobre el anticristo y por el exterminio de los impíos. Todos los hombres, convertidos en adoradores del mismo Dios, profesando una misma fe, unidos en la misma adoración, participando en la misma mesa, gritarán al unísono, el reino de este mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su ungido. Te damos gloria, Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que será, porque has recibido tu gran poder y reinas.